Buenos días, mis amadas, bienvenidas una vez más a este espacio entre tú y Dios. Hoy la palabra la tenemos en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 35, y nuestro devocional se llama Bendito Amor Celestial. Y dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Mis amadas, en este versículo el apóstol Pablo nos hace una pregunta o está haciendo una pregunta. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Y hace una enumeración de algunas circunstancias que podrían poner en amenaza nuestra relación con Dios. Tribulación, angustia, dolor, cualquiera de estas circunstancias que muchas veces ponen a prueba nuestra relación con Dios. Pero también concluye diciendo que nada, absolutamente nada, y que ninguna de estas pruebas nos podrá separar del amor de Dios. Lo que el apóstol Pablo está aquí reconociendo es que nosotros vamos a tener circunstancias de prueba. Él no está desconociendo que en nuestra vida cristiana no vayamos a tener pruebas. Todo lo contrario, Él está afirmando que en medio de nuestra vida cristiana vamos a tener pruebas. Y lo que nos está diciendo es que aún en medio de esas pruebas, el amor de Dios no nos va a fallar. En este contexto, entonces, podremos entender que este amor al que se refiere el apóstol Pablo no es ese amor que nosotros tenemos a Dios. Tendemos siempre a creer que en medio de las pruebas es que, o lo decimos por lo general, es que ninguna prueba me va a apartar del amor de Dios, de pronto haciendo referencia del amor que nosotros tenemos a Dios. Pero en este contexto debemos tener claro y entender que el apóstol Pablo nos está hablando es del amor de Dios para con nosotros. ¿Y por qué hacía Pablo referencia a estas pruebas y mencionaba estas circunstancias? Porque, mis amadas, nosotros como creyentes, en medio de estas pruebas, cuando sentimos angustia, preocupación, estamos en tribulación, es nuestra tendencia como humanos en nuestra carnalidad. Es allí cuando sentimos o podemos empezar a tener dudas del amor de Dios hacia nosotros. Tenemos esa tendencia como humanos a creer que en una dificultad o en una prueba Dios nos ha abandonado. Eso es lo que como humanos hacemos, que cuestionamos en medio de una prueba el amor de Dios hacia nosotros. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo acá que nada nos podrá apartar del amor de Dios por nosotros. Absolutamente nada. Mis amadas, es importante que entonces podamos ver más bien las pruebas como una oportunidad para glorificar el nombre de Dios. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2, nos dice que tengamos en sumo gozo las pruebas. ¿Y por qué se refiere a tener en sumo gozo las pruebas? Porque es que en medio de la prueba se nos está haciendo probada nuestra fe. Y es nuestra fe la que hace que podamos tener la victoria en medio de la prueba. Y cuando tenemos la victoria, podremos dar gloria a Dios. Así que lo que nos dice el apóstol Pablo es que podemos glorificar a Dios en medio de la prueba. La esperanza de la victoria en medio de estas pruebas nos produce ese gozo, nos debe dar ese gozo en medio de las dificultades. Y por último, mis amadas, debemos tener claro entonces que es fundamental una vez más recordar que nuestra fe es importante en medio de la prueba y que una vez más tengamos presente que nuestra fe depende no de las circunstancias, sino de una relación personal que tengamos nosotras con Dios, con el Espíritu Santo.
Eso es lo que debe mantener viva nuestra fe en medio de la esperanza. Recordemos, nada, absolutamente nada, por difícil que sea, por dura que sea la prueba, nada nos puede apartar del amor de Dios. Dios es absolutamente soberano. Dios es absolutamente maravilloso. Su amor nunca nos va a fallar. Oremos, mis amadas. Padre Celestial, hoy te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta esperanza, Señor, de vida que nos das en tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que ayude a fortalecer nuestra fe en medio de las pruebas, que podamos sentir ese gozo en medio de la dificultad, sabiendo que tu amor es inquebrantable, Señor, que tu amor nunca nos va a fallar, Señor. Ayúdanos a mirar con los ojos espirituales, Señor, en medio de la prueba, Señor. Que podamos salir victoriosos de cada circunstancia en la que nos permites vivir cuando nos pasas por pruebas difíciles, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra hoy. Te ponemos este día en tus manos, dándote la gloria, la honra, la alabanza por lo que estás haciendo y lo que harás. Amén y amén. Feliz día, mis amadas.